Bueno, soy Sara Manuela Arcila Herrera y este es mi retrato. Bueno, Sara es una persona muy alegre, muy responsable, muy respetuosa, es muy de fe, porque toda mi familia pues ha sido muy creyente. Me encanta el tema de la inclusión. De hecho, soy licenciada en educación infantil. Soy también una persona muy amorosa, muy valiente, muy resiliente, y que un sello único mío es que soy capaz de ser sensible ante el dolor ajeno, porque como he vivido tanto dolor con mi condición de enfermedad, entonces eso es algo que me hace única, la sensibilidad ante las otras personas o ante las dificultades que viven las otras personas. Digamos que soy muy empática frente al dolor ajeno. Bueno, mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y mi abuela. Yo soy hija única. Fue un embarazo muy deseado, pues mi mamá quería ser mamá, lo buscó mucho. Yo nací en Andes, Antioquia. Mi papá es andino. Mi mamá, pues aunque nació en Andes, pero mi mamá sí es jardineña. Mi infancia fue muy feliz, yo jugué, estudié en el Marco Fidel Suárez, crecí en un hogar muy amoroso y a mí pues no me faltó nada, yo fui súper feliz, jugué mucho. Eso sí, en mi infancia ya se empezó a notar, pues habían rasgos de mi enfermedad, pero mis papás nunca como que lo notaron. Yo me demoré en caminar, eso sí, para hablar, eso sí fue lo primero, pero me caía muy fácil, era como muy torpe, entonces cualquier caída, ahí mismo una fractura, entonces fractura de radio. Me trajeron una patineta del Niño Jesús y en el Parque Andes jugando me caí. Y se me hizo como, pues me dolió mucho y todo, pero no creí que era nada, fractura de radio. O sea, cualquier golpecito ahí mismo daba fractura. Pero mis papás creían que era que sí me había caído muy duro, más no que de pronto mis músculos no tenían la fuerza para proteger los huesos. Fui una niña muy inteligente, en ese tiempo se pagaba por estudiar y yo gané pues una beca para entrar al preescolar gratis. Ya luego salió pues la ley de educación gratuita y ya pues seguí estudiando, ocupé el primer puesto, me ganaba que el curso de pintura, que el curso de inglés, todos los cursos que había me los ganaba por buena estudiante. Entonces eso sí siempre se me ha caracterizado, que he sido muy inteligente y me ha encantado estudiar. Cuando yo estaba muy niña, mi mamá empezó muy enferma. A mi mamá le dio endometriosis, entonces fue un proceso de que mi mamá tiene 5 cirugías, de que mi mamá empezó a enflaquecer mucho, entonces muchas citas, mucho dolor, entonces a mí me dolía ver a mi mamá así, aunque mi mamá siempre ha sido muy fuerte y ha sacado todo el ánimo por su hija, pero eso sí fue un proceso de que creíamos que mi mamá se iba a morir. Pues fue un milagro de Dios y todo, que aún la tengo conmigo, pero fue un proceso muy duro de aceptación de que de pronto mi mamá ya no hubiera estado conmigo en mi infancia y que mi abuela y mi papá pues bregaban como a cuidarme. Esa fue como pues algo que me marcó mucho, ver a mi mamá así tan enferma. De hecho, sí tengo una anécdota que fue cuando me promovieron de grado. O sea, yo estaba cursando quinto de primaria y una profesora le dijo a mi mamá, no, ella tiene las capacidades para ser promovida a sexto. Y pues mi mamá con mucho susto y yo como era, yo sí, ma, yo soy capaz, hágale, hágale. Y mi mamá, bueno,
Y me hicieron las pruebas y sí, solo hice un primer periodo de quinto y me promovieron a sexto. Entonces sí fue como yo tan niña, ya con ellos tan adolescentes, entonces yo quería hacer todo lo que hacían los adolescentes y mi mamá, no, usted todavía está muy niño, usted todavía no puede hacer eso, pero llegué ocupando el primer puesto y fue pues un momento para mí muy feliz y muy satisfactorio de adelantar un año. Bueno, a mí siempre me había apasionado carreras que tuvieran que ver con ayudar al otro. Entonces yo en un primer plano quería ser pediatra. Entonces luego que por la condición pues de enfermedad, obvio la medicina no se me iba a dar. Entonces ya luego con el servicio social que uno hace en el colegio, me tocó con niños. Y desde ahí yo dije, no, entonces lo mío es ser profe. Igual de niña jugaba a ser profe, entonces yo dije, no quiero ser profe. Y pues sí fue un proceso muy duro porque cuando yo dije quiero estudiar, pues sí todo el mundo empezó como, ¿cómo vas a estudiar con tu condición? Y niños, obvio no. Y mi mamá me dijo, no, si usted quiere, usted puede. Eso sí, mi mamá siempre estuvo ahí apoyándome en todo y nunca viendo como mi enfermedad como una discapacidad o como algo que no pudiera hacer ciertas cosas, sino que ella siempre me alentó a que sí. Entonces yo dije, no, sí quiero estudiar y me presenté al tecnológico. No, primero me presenté a la Universidad de Antioquia y me faltó 2 puntos. Y yo, ay. Entonces también me apasionaba mucho el periodismo, pero más como hobby, no era como lo que yo quería dedicarme toda mi vida. Entonces mi mamá dijo, no, esperemos, y me contactó el tecnológico, me dijo, te faltaron 2 puntos, nosotros también tenemos la carrera, ¿quieres presentarte? Y me presenté. Pero era en Medellín, no era por acá. Entonces mi mamá dijo, no, preséntese y si pasa, luego miramos. Pase. El 7 de diciembre dijeron, Sara pasó al tecnológico de Antioquia. Ya luego ese proceso de desplazarnos hacia Medellín, ¿cómo? Y bueno, ya los médicos decían, ella puede estudiar, pero tiene que venirse la mamá con ella, estar pendiente de todo, de su alimentación, de sus medicamentos, de todo. Y sí, en ese tiempo el que es dueño de esta casa tenía también en Medellín y él nos alquiló en Medellín por San Antonio de Prado. Y ahí empezó pues esa aventura de estudiar una carrera muy complicado, la verdad, pues con una condición siempre se dificulta, pero lo logré. Lo logré y me gradué este año en marzo. Me gradué como licenciada en educación infantil. De hecho, tuve varios reconocimientos, reconocimiento a ser mujer literaria por el libro que saqué, tuve reconocimiento al trabajo de grado y me fue súper bien. Fui una de las mejores estudiantes también en la universidad a pesar de mi condición, pero fue algo que me sirvió para conectar con la infancia, algo como que quiero como ayudar a esos niños que también de pronto tienen una condición de enfermedad o niños que son muy vulnerables a ayudarlos a que los sueños sí son posibles, a que tienen una profe y pudo a través de una condición, entonces también impulsarlos a ellos a que los sueños sí son posibles a pesar de las dificultades y también eliminar un poco la barrera porque estas condiciones de enfermedad huérfanas no se trabajan, entonces los niños nunca saben de estos procesos. Entonces algo que sí me marcó mucho fue que en mis prácticas dentro del aula hablaba de enfermedad huérfana, hablaba de la inclusión como algo que nos hace únicos, entonces usted es único por estas características y todos somos diferentes, no el que es sordo o el que tiene una enfermedad es el único diferente, sino que todos somos diferentes. Y eso algo me caracterizó, aprendí algunas palabras en lengua de señas, entonces se los enseñaba. Eso fue lo que caracterizó a Sara, la inclusión dentro del aula y ayudar a que los niños tuvieran esa sensibilidad hacia el otro. Eso es lo que me caracteriza.
A ver, bueno, yo tengo dos condiciones. La primera es el von Willebrand, que esa me empezó a los 15 años. Esto es una deficiencia de una proteína en la sangre, que es una proteína esencial para la coagulación correcta de la sangre. Y la segunda es la miopatía muscular, que esta me empezó a los 17 años. Bueno, la miopatía muscular es de las enfermedades más debilitantes, pues para que a mí me debilita más es la miopatía. Es que uno siente agotamiento extremo, siente debilidad, las fibras de los músculos se van rompiendo, entonces causa mucho dolor. Entonces a mí me empezó fue que un día no me pude parar de la cama, entonces yo asustada, yo qué inválida, qué voy a hacer, y me llevaron al hospital y siempre decían algo, esa fue la lucha, que siempre decían que era algo como somatomorfo, o sea que yo me estaba haciendo porque como no daban, entonces era como por llamar la atención, pero no seguían los síntomas. Entonces yo con el reposo 10, 15 días volví a retomar el caminar. Luego se me iba la movilidad de una mano, entonces la mano era como un papel, entonces había que tenerla porque si no había dificultad de que de pronto me aporreara. Los párpados se me caían, entonces yo no veía nada. Se me iba la voz hasta 2 meses, porque entonces el músculo no tenía la fuerza para la voz. Y el diafragma también se paró, entonces los músculos respiratorios y los pulmones no daban para respirar. Entonces estuve con oxígeno, de hecho todavía tengo CPAP, que es un respirador mecánico que ayuda en las noches a que los pulmones hagan la fuerza. Entonces esto es una lucha constante, porque la verdad las enfermedades huérfanas no tienen tratamiento y a veces es desconocido para la medicina. Entonces a veces ellos lo más fácil es, no, se está haciendo o está llamando la atención o es algo somatomorfo, y no, o sea, me hicieron revisar por 5 psiquiatras y la última dijo no más, Sara está bien psicológicamente, mentalmente, hay algo en ella que está desconocido y que no sabemos. Ya en lo último con una electromiografía sí vieron que había un daño muscular. Y otra cosa de estas enfermedades es que somos enfermedades de alto costo. Entonces es una lucha constante con las EPS, porque obviamente no nos van a cubrir casi nada. Entonces es una pelea que estos medicamentos agotados, que las cremas que uno necesita corporalmente, porque nuestra piel es demasiado sensible, que el bloqueador, que la crema, no la cubre la EPS. Entonces son cremas hasta de 200, 300, que obviamente para la familia cuesta cubrir y que uno sabe que las necesita por el bien de uno. Entonces todo este tema económico y todo este tema de la salud sigue siendo muy agotador, porque o sea, uno tiene una cita y uno dice ¿cómo voy? Y el transporte y bueno, ¿y qué hacemos? Porque las EPS no cubren o se demoran mucho, entonces en ese lapso mientras autorizan algo puede pasar una cosa, que una crisis o algo que a usted lo deteriore. Entonces es difícil y también en una sociedad que yo me acuerdo que cuando empecé yo le decía a mi mamá, ay no, porque unos días con bordón, otros días ya camina, otros días con oxígeno, otros días yo digo, no, ¿qué va a decir la gente? Pero es asumir, esto es un proceso de aceptación, de frustración, de llorar, de decir, bueno, esto no se va a ir, entonces hay que hacerle en compañía de ella como uno pueda. Entonces es difícil, y también en el colegio sufrí mucho bullying por esta condición, porque le decían a mi mamá, no, es que su niña es muy mimada, pero no era mimada, era que estaba agotada pues físicamente y que siempre tenía cansancio excesivo, pero de que siempre pues bregaba a rendir en el colegio. Sufrí mucho bullying, mucho de mis compañeros, hasta el punto que le dije a mi mamá, no quiero estudiar más. Y mi mamá, no, ya casi vas a salir de 11, vamos. Y yo le decía, no más. Y sí, con mucho pues esfuerzo terminé 11, pero de decir que es la época que quiero volver, no, porque sufrí mucho bullying y yo digo, no, por allá no quiero volver. Pero es duro vivir con
con esta enfermedad. Bueno, ahora cómo la manejo, pues al principio, como le digo, fue frustrante. Yo decía, pero ¿por qué yo ver todos los jóvenes que salían, que bailaban, que iban a caminar, que de todo y que yo no? Porque todo era un cansancio. Es de aprender a aceptar qué puedo hacer yo y hasta qué límite. En vez de yo juzgarla, pues ella vino a enseñarme algo, como te tienes que mirar, o sea, conocer qué puedes hacer, qué no puedes hacer. También me ayudó mucho como la fe de decir, bueno, entonces hay que ser fuerte, yo puedo, yo estoy aquí por algo, porque, o sea, los pronósticos es como que yo ya no pudiera caminar, que yo ya estuviera conectada a algo, porque esos son los pronósticos. Pero yo puedo caminar, yo puedo hacer mis cosas, entonces yo digo, esto es un milagro de vida, entonces cada momentico que puedo hacer lo tomo como en agradecimiento. Bueno, hoy me tomé un tinto, gracias Señor. Hoy me paré de la cama, gracias Señor, porque hoy me paré de la cama. Entonces también la asumí como de no dejarla ya en lo invisible, sino como, bueno, hay que asumir el reto de voz a voz. Bueno, yo tengo esta condición, pero esto no me hace menos. Esto tampoco me imposibilita hacer las cosas. Entonces fue también como alzar la voz y decir, bueno, tengo una condición que aunque no se nota físicamente, la hay. ¿Y qué vamos a hacer por ella? ¿Y cómo vamos a enseñar sobre estas condiciones que conozco? Vea, cuando yo empecé a alzar la voz de decir tengo una enfermedad huérfana, porque yo siempre la tuve en el anonimato porque no quería como de que la gente supiera o generar lástima, no quería. Pero yo luego dije, y si esto es como para enseñar de que existen diferentes enfermedades, y cuando empecé a alzar la voz, ya empecé, yo también tengo una condición de enfermedad huérfana, y empecé a conocer mucha gente y decir, bueno, hay una red de apoyo de otras enfermedades que también quieren alzar la voz de decir, aquí estamos, como que no quedemos más como en el anonimato, o como de que nadie nos ayude o nos escuche frente al tema de salud. Entonces ya la tomé como una amiga, como una acompañante de que no se va a ir, entonces tengo que caminar junto con ella hacia mis sueños y hacia mis metas. En mi carrera yo conocí a un profesor que nos enseñaba, que él era ilustrador y creador de cuentos infantiles. Y me parecía hermoso el trabajo que él hacía, de hablar a través de la literatura sobre cosas o procesos que se veían en la vida real. Un día en una crisis, me acuerdo, en una crisis yo abrí el blog de notas del celular y empecé como a escribir algo. Como mi historia, pero a través de otro personaje. Pues en ese momento que uno dice de dolor, de frustración, y uno dice, ¿será que hay alguien que viva lo mismo que yo o que sienta este dolor? Y bueno, y yo un día en clase, yo ve, profe, mira lo que escribí. Y él me dijo, es que eso puede ser un cuento infantil. Y yo le decía, oigan, al profe, yo nunca me veía como coautora o algo, y yo no. Y él dice que es en serio. Bueno, y me puse a pensar y yo digo, ¿y si esta es la manera de que otras personas conozcan este tipo de enfermedades o esta historia? Y yo, bueno, profe, listo. Entonces él me dijo, listo, entonces usted me va a relatar su historia de vida, lo vamos a hacer a modo de que sea fácil de entender, Entonces yo empecé a relatar, a redactar. Y ya él, con esa redacción, empezó a crear los personajes y la historia. Entonces yo le decía, yo quiero que sea como un monstruo, pero luego el monstruo no va a ser tan malo. Bueno, empezamos a conversar y en un lapso de 3, 4 meses lo teníamos el libro, y tuvo muy buena acogida. O sea, pues dentro de la universidad, como
por fin algo que hable de esto, de enfermedad huérfana, porque él me decía, yo aprendí de esto por usted, o sea, esto es desconocido. Uno dice, ¿qué es eso? Y él aprendió de este tipo, pues de este tema por mí. Entonces él me dijo, hay que resaltar eso, porque como yo, hay gente que, o la sociedad todavía no está preparada como para escuchar este tipo de historias. Y bueno, de ahí nació Es tal vez un monstruo, historia de una enfermedad huérfana, y este relata mi historia de vida, de cómo empezó y hasta cómo culminó, de que ya ahora soy docente, y de una forma que las personas entiendan, incluso los niños. Eso era lo que queríamos, como que los niños a través de este libro entendieran diferentes condiciones de vida. Pues con el pasar del tiempo comprendí que eso que habitaba en mí no era un monstruo, sino otra parte de mi ser que quería enseñarme algo muy especial, que debía aprender a escucharlo, entenderlo y en ocasiones tan solo estar en silencio a su lado. Solo cuando acepté su presencia pude ver lo especial que era. Me enseñó que debo disfrutar cada momento de mi vida sin importar los obstáculos, que debo hacer todo con amor y entrega, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este mundo maravilloso. O sea, es enseñar cómo vivir un día a la vez, porque con esas condiciones uno no sabe. Hoy estamos y mañana yo no me puedo parar de la cama. O sea, es como aprender a vivir como cada instante que me permite parar y hacer cosas. Entonces, es eso. No es solo para las enfermedades huérfanas, sino para la vida. Aprender a vivir un día a la vez con todo el amor y con todo el ánimo. Herrera, mujer talento literario. Sara es estudiante del TDA, próxima a egresar del programa de licenciatura en educación infantil. Inspira su enfermedad y con su espíritu inquebrantable escribió el libro Es tal vez un monstruo, historia de una enfermedad huérfana. En esta obra, Sara nos comparte su historia de resiliencia y superación. Un aplauso. La llegada de ese monstruo, porque uno no lo espera. O sea, vea que aunque nací bajita de peso y todo, pero crecí pues todo. Hay niños que cuando nacen se les ve la condición física, como este niño va a tener estos procesos, en cambio a mí no. Entonces, como que a los 15, 16 años te llegó, yo era, pero ¿por qué si yo viví mi infancia normal, todo? Entonces la aceptación, eso me marcó mucho, aceptar de que ya no se iba a ir, de aceptar el dolor, de aceptar el estilo de vida que me iba a tocar tener. Eso me marcó, pero luego fue positivamente, o sea, me enseñó algo y me enseñó que yo puedo hacer mis cosas dándole un sello único. Y algo que me marcó o me ha marcado negativamente es la búsqueda de trabajo. O sea, aunque uno habla y todo, la sociedad sigue siendo muy estigmatizadora frente a estas condiciones. Cuando usted llega y puedes tener las capacidades mentales y todo, pero, o sea, cuando uno dice enfermedad, no, ya no. Cuando uno dice enfermedad huérfana, no importa, ni tus capacidades mentales, ni lo que eres capaz, ya no. Entonces, eso sí me ha frustrado mucho y me ha marcado de forma, pues, negativa, porque yo digo, entonces, nunca van a dar la oportunidad, ni siquiera me dan el periodo de prueba para demostrar de que sí soy capaz, sino que ahí mismo, o sea, estigmatizan o aíslan por esta condición. Y la verdad, nadie está exento de una enfermedad. Tú puedes empezar un trabajo y darte cáncer, darte leucemia, nadie está exento. Entonces yo digo que la condición de enfermedad no debería ser un limitante para uno desempeñarse en alguna profesión. Entonces eso sí me ha marcado. De vivir un día a la vez, ese me ha marcado mucho. Y también de que Dios tiene un plan perfecto para mí, o sea, como no dejarme frustrar, sino confiar de que de mirar lo lejos que he llegado y que
y que puedo llegar aún más lejos. Entonces, de confiar en Dios, de que, pues aunque el mundo, digamos, me rechazó, pues Él me tomó y me dijo, no, vas a luchar por eso, y me ayudó. Entonces eso también me sirvió mucho, de que Dios tiene un plan perfecto para mí, y que también aprendí a valorar mucho, porque yo tuve una crisis que estuve en UCI, y ya, o sea, no daban por mí. Ya era como el proceso final, y volví a la vida, y volví a caminar, y volví a retomar. Entonces sí siento que aún me queda mucho por dar en este mundo. Bueno, un ejemplo de resiliencia, las crisis y universidad. O sea, mi universidad queda en Robledo y yo vivía en San Antonio de Prado, como a casi 2 horas. Y el estar de pronto con un bordón o con el temblor, porque a veces mi enfermedad hace que mi cuerpo tiemble por tanta debilidad, o cuando tuve oxígeno, entonces que la maleta, que el oxígeno o que el bordón. Móntese a esos buses, porque pues no había, entonces uno como por favor me pueden, y hay gente que a veces aunque te vea así no te va a dar puesto, entonces, y eso lleno en hora pico, entonces uno era como, ya uno llegaba a la universidad cansado, a una jornada, entonces yo siento que esa fue mi mayor resiliencia, como de que lo quería tanto que no me importaba ir con oxígeno, con bordón, a recibir clases, luego llegar a hacer trabajos de pronto ya aún más agotada. Entonces eso me pareció muy resiliente, porque estar en Medellín, todo es escalas, entonces uno mientras sube pasito a pasito, baje, métase al metro, vaya, eso me parece, esa fue yo creo que mi prueba más resiliente. Y también de que mi familia o incluso mi pareja de madrugar conmigo a ver las clases a veces, porque tenían que ayudarme de verdad a montarme con el oxígeno, o incluso también me parece mi mamá y mi novio a veces ayudándome a resolver los parciales porque se me cerraban los párpados, entonces ellos me leían y yo así es la A, entonces ellos bueno la A. Entonces este logro yo creo que fue familiar, o sea, el terminar mi carrera fue algo pues de mucha felicidad, porque fue de mucho sacrificio. No, yo digo que de tener algo como un sustento como económico, que yo pueda comprar mis medicinas o las cremas corporales que me hacen falta, que son muy costosas, o de ir a Medellín con o sea, a veces hay citas que dicen de amanecida y no tenemos, como ¿dónde? ¿Para dónde? No, porque no tenemos familia en Medellín, entonces es muy complejo. Y también la situación familiar, pues mi mamá tuvo cáncer, ella fue siempre mi cuidadora, entonces su vida la desgastó en mí, entonces ella nunca pudo trabajar, y ya con el cáncer se afectó mucho a lo osteomuscular, y mi papá le dio un infarto, entonces mi papá era el único que solventaba aquí. Entonces ha sido muy difícil el tema económico. Entonces no sé, un deseo como eso, como de ayudarme a poder, pues, a poder ir a mis citas médicas, o de mis cremas, o así como ayudar acá en la casa, porque ha sido difícil. Que me dejen ejercer mi profesión, que no miren como mi condición, sino que miren mis capacidades y las ganas de que tengo de impartir esos conocimientos, de ayudar a los niños, y de que mi condición no es Sara. Sara es mucho más allá, y de que de verdad sí lo puedo hacer. Si terminé una carrera con tanto sacrificio, de verdad puedo ejercer mi profesión de la mejor manera. Entonces ese es como otro deseo, que me dejen ser profe.
que en un mundo como que es tan egoísta, pues que solo pensamos en nuestro bienestar personal y ya como abrirnos un poquito más y ver de que si podemos ayudar a otras personas, que lo hagamos con todo el amor del mundo, porque eso, en vez de cultivar, eso cultiva mucho el ser, o sea, ayudar al otro. Entonces ese es como mi mensajito, que de verdad nos sensibilicemos más en otras condiciones que hay, que seamos más empáticos con el dolor ajeno, que no nos encerremos tanto como es que esto me pasó a mí, es que esto, o sea, todo el yo, sino que el nosotros, el cómo nos ayudamos. Entonces, ese es mi primer mensaje. Y segundo, de que la vida es muy bonita a pesar de las dificultades y que hay que vivir un día a la vez y con mucho amor para dar y felices, o sea, que cada día lo vivamos con gratitud y con felicidad de que estamos, porque aunque yo tengo una condición de enfermedad, yo miro a otras personas y yo digo, agradezco esto y no estar como otra persona, por ejemplo en silla de ruedas, o los que están postrados en una cama, o los que no tienen con qué comer, o sea, siempre hay alguien peor que uno. Entonces, el de agradecer por lo que hay, por lo que tenemos, y de, como le digo, de empatizar con el dolor ajeno. Ese es como mi mensaje.